Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a iniciar nuestra serie de clases magistrales, en este caso particular con el sociólogo Émile Durkheim. Como todos sabrán, Durkheim es uno de los clásicos de la sociología junto con Max Weber y Karl Marx. ¿Por qué uno es un clásico? Básicamente porque su estudio, su investigación, sus conocimientos no pasan de moda, es decir, en cualquier momento nos puede aportar algo para comprender nuestra realidad social. ¿Por qué Durkheim es un clásico? Como ya hemos visto con Weber, es un clásico por su concepción de el poder, de la burocracia, de los sistemas de dominación y racionalización del mundo. Marx lo es porque nos comenta que la sociedad es intrínsecamente conflictiva, es decir, que el conflicto es inherente al desarrollo de la organización social. Y Durkheim lo es porque es uno de los padres fundadores de las ciencias sociales, no únicamente de la sociología. ¿Por qué es uno de los padres fundadores? Porque establece en las reglas del método sociológico que lo social solo se explica por lo social. Es decir, que no es necesario recurrir a explicaciones externas, como por ejemplo biologicistas o físicas o de algún otro tipo, para explicar la realidad social. La realidad social puede explicarse desde lo social. Ya lo veremos más adelante en el video. Pero bueno, con estas premisas fundamentales de por qué estudiar a Durkheim hoy en día, vamos a ver claramente los puntos principales de su teoría. Vamos a ver un breve contexto de dónde se desarrolla la teoría de Durkheim, vamos a ver su concepción del hecho social, las reglas del método sociológico, la división del trabajo social, los tipos de solidaridad, en qué consiste la anomia y finalmente dos ideas que Durkheim tiene respecto de la criminalidad y respecto de la educación. Vamos allá. Como recordarán, el contexto de Durkheim es el contexto de los sociólogos clásicos de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Pero siempre que se ve el contexto de un autor, ningún autor piensa desde lo abstracto, desde lo absolutamente lógico y formal. Lo piensa en una determinada época, en un determinado lugar. ¿Y dónde piensa Durkheim? Fundamentalmente piensa en el siglo francés del siglo XIX, en Francia. ¿Y por qué está caracterizado el pensamiento sociológico de esa época en Francia? Los predecesores casi inmediatos a Durkheim había sido Auguste Comte y antes que él Saint-Simon. Y hay una línea conceptual que une a estos tres autores, que es su preocupación por el orden y la cohesión social. Como todos ustedes sabrán, la característica fundamental de la modernidad son particularmente dos: la revolución industrial, que cambia los modos de producción y organización social, por lo tanto, pero también la revolución francesa, que cambia los modos políticos, ciudadanos, etcétera. Y en cuanto a este aspecto político, se da en Francia. Finalmente es en Francia donde el antiguo régimen monárquico feudal es depuesto y reemplazado por un nuevo régimen moderno republicano. Ahora, todo eso en el papel. Luego, en los hechos fácticos, tenemos que la Revolución Francesa fue un movimiento muy abrupto que desestabilizó muchísimo el orden preestablecido de esa sociedad monárquica y estamental, y obviamente a esto se sucedieron un montón de movimientos, que luego fue la propia restauración de la monarquía, luego una segunda república, bueno, ya conocen los hechos de la Comuna de París, del 48 y demás. Es decir, que fue un periodo agitado del siglo XIX para Francia. Y esta antigua sociedad feudal, estamental, estrictamente organizada, va a sufrir unos cambios estructurales que la llevarán
de revolución, en contrarrevolución, de reforma y de contrarreforma constante. Por lo tanto, es por esta razón y no por otras que estos pensadores se preocupan tanto por la estabilidad, por la cohesión, por la solidaridad. Es decir, ¿qué es lo que hace que una sociedad se mantenga unida, trabajando en conjunto, cohesionada, que pueda coexistir, que de las diferencias y de los múltiples intereses contrapuestos y encontrados pueda surgir una única sociedad? Es uno de los temas más clásicos incluso en la filosofía, cómo puede surgir lo uno de lo múltiple y lo múltiple de lo uno. Bueno, en este contexto es que piensa Durkheim, un pensador que habitualmente es considerado un pensador del orden, un pensador conservador, que hace a la sociología una ciencia del orden, una ciencia de la conservación, es decir, una ciencia que nos venga a decir las leyes fundamentales para conservar unida y cohesionada a una sociedad cada vez más diversa. En este contexto es que tiene sentido las reglas del método sociológico. Las reglas del método es el libro más famoso, o por lo menos el más estudiado, de Emil Durkheim. Ahí establece el objeto y el método de estudio de la nueva ciencia social que es la sociología. Como todos ustedes recordarán, una ciencia, para hacerlo como tal, tiene que tener como criterio de demarcación bien diferenciado su objeto y su método, es decir, qué es lo que estudia y de qué forma lo aborda, lo estudia, lo investiga. Ya había otras ciencias sociales en el contexto, fundamentalmente la historia, que estudia los hechos del pasado mediante los documentos, o incluso la incipiente psicología. Por lo tanto, Durkheim la va a diferenciar claramente de estas otras ciencias sociales. La sociología estudia los hechos sociales, es decir, no los hechos psicológicos o particulares como estudiará la psicología, y no estudia hechos del pasado como lo estudiará la historia, sino que estudia los hechos sociales de nuestra sociedad moderna, democrática, industrial, capitalista, es decir, este tipo de sociedad y no otras como estudiará, por ejemplo, la etnografía o demás ciencias sociales. Por lo tanto, estudia los hechos sociales y de qué modo los estudia, es decir, cuál es el método. Durkheim establece que deben estudiarlos como si fueran cosas. ¿Y a qué se refiere a como si fueran cosas? A esto se está refiriendo a que deben estudiarlo de forma objetiva. No los va a estudiar de forma subjetiva, es decir, no va a ser, por ejemplo, filosofía, no va a ser reflexión acerca de los hechos sociales, pero tampoco va a dar opiniones subjetivas de ningún otro índole. Es decir, no va a ser lo que al investigador le interese o le parezca o lo que él supone, es decir, no va a ser especulación. Los va a tratar de forma objetiva. Esto también dentro del contexto del siglo XIX, donde el paradigma de la ciencia son las ciencias duras, son las ciencias fácticas, como es la física, la química, la mecánica. Por lo tanto, imitando a esas ciencias, Durkheim establece que van a tratar los hechos sociales como si fueran cosas, cosas objetivas, externas. Por eso muchas veces se clasifica a Durkheim dentro del positivismo. El positivismo es esta corriente que sostiene que existe una realidad objetiva, externa al individuo, que puede ser medida, cuantificada, observada, captada de forma neutral por los sentidos, registrada, aprendida, puesta a prueba, contrastada mediante el método científico. Entonces, si va a tratarlos como si fueran cosas, ¿qué quiere decir específicamente esto? Que va a ser cosas que tienen, como si fueran hechos conceptuales, van a ser cosas que tienen independencia de los sujetos y que tienen su propia lógica interna, que no depende, obviamente, de nosotros, los investigadores o los miembros de una sociedad. Es decir, las reglas
de una sociedad o las leyes de una sociedad no dependen de los individuos. Todo esto lo vamos a ver claramente cuando veamos la definición del hecho social, pero por ahora te voy tirando estas pistas. Estas cosas, con lógica interna, van a ser investigados de forma objetiva por el investigador. Y se me dirá, bueno, ¿cómo puedes investigar de forma objetiva hechos sociales como, por ejemplo, a veces la opinión de las masas con respecto a determinados temas sociales o otros, como por ejemplo los valores sociales, etcétera? Cosas que no tienen entidad física, entidad fáctica. Bueno, se investiga mediante la recabación de datos objetivos. Uno no puede ver la opinión de las personas, pero sí puede tomar una encuesta objetiva, donde se le pregunte cuál es su opinión y la persona puede decir a favor, en contra o neutral, o muy a favor, muy en contra, a favor, en contra y neutral. Es decir, con todo el aspecto de que puede opinar una persona y ahí puedes cuantificarlo. Tampoco puedes medir, por ejemplo, las intenciones de una persona con respecto al trabajo, a su vida privada o amorosa, pero sí puedes medir los índices de desempleo y empleo, pero sí puedes medir cuántas personas se han casado este año y cuántas el año pasado, etcétera. Es decir, que sí hay una cantidad de variantes medibles y cuantificables mediante encuestas, estadísticas, datos del censo o de datos públicos, etcétera. Entonces, veníamos diciendo que la sociología estudia los hechos sociales y los estudia como si fueran cosas, cosas que tienen su lógica interna, propia, independiente de los sujetos que la investigan e independiente de los sujetos que conforman una sociedad, por lo menos con respecto a cada individuo. Esta lógica propia e interna se explica únicamente mediante lo social, que es lo que vamos a ver ahora con su definición de hecho social. ¿Qué son los hechos sociales? Los hechos sociales es el concepto fundamental de Durkheim y si los entiendes puedes comprender la mayor parte de su teoría. Es su concepto o constructo estrella, vamos. Así que voy a dar una definición de hecho social, voy a describir cada una de las características de esa definición y voy a dar ejemplos para que te queden bien claros. Los hechos sociales son las formas de actuar, sentir y pensar externas al individuo y que se le han impuesto coercitivamente. Fundamentalmente es eso. Formas de actuar, sentir y pensar sociales se explica por sí mismo. Son formas de pensar, de ver la realidad, una forma de ver el mundo y en consecuencia, a partir de cómo piensas y sientes la realidad social, una forma de actuar de forma consecuente o coherente a tu forma de ver las cosas, de ver la realidad, de ver el mundo, tu cosmovisión. Bueno, y esas formas de actuar, sentir y pensar son sociales, no individuales. Cada uno puede tener gustos y opiniones propias, pero hay determinados gustos, opiniones, formas de pensamiento que no son tuyas, sino que han sido construidas socialmente, es decir, son externas a lo individuo. ¿Qué quiere decir externa? Quiere decir fundamentalmente que no las has creado tú, sino que venían de base con la sociedad a la que tú te incorporas. Por ejemplo, cuando tú vienes al mundo, ya hay una forma de trabajo legalmente establecida, incluso bajo las leyes, jurisdicciones y constituciones de cada país. Tú no puedes decidir en qué horario entrar a trabajar y en qué horario salir, ya lo estipula el contrato de trabajo que has establecido con tu empleador. Cuando tú vienes al mundo, ya hay una forma de educar a tus hijos. Por más que quieras educarlos de una forma o en determinados valores, habrá una educación formal con determinados conocimientos homologados y estructurados que deberá aprender en una determinada escuela pública, privada o demás, depende del contexto de cada uno. Cuando tú vienes al mundo, ya hay una forma institucionalizada de amar, es decir, que son las relaciones más socialmente aceptadas entre determinadas personas. Entonces, ahí hemos visto tres hechos claros, tres ejemplos de hechos sociales. El trabajo, la educación y el amor.
todas externas al individuo, existían, preexistentes al individuo, y por lo general sobrevivirán a los individuos, porque esa es otra de las características fundamentales. Los hechos sociales tienen básicamente dos rangos de duración. Algunos son más morfológicos y estructurales, las instituciones, las leyes, todo lo que ya está instituido socialmente, eso tiene un amplio rango de duración que va por lo general más allá de las generaciones. Y otro tipo de hechos sociales son los que son más breves o más cortos. Eso sí pueden ser las modas, las tendencias, las opiniones del momento. Uno adhiere a determinadas modas que no lo ha creado él, sino que son modas sociales. Uno adhiere a determinadas corrientes de pensamiento y opinión que no son propias individuales, sino que son de la sociedad de su época, pero que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo con el pasar de a veces pocos meses, a veces pocos años. Y por último, la última característica, su coercitividad, es decir, que se imponen al individuo. Cuando vos venís al mundo, ya hay una forma institucionalizada de hacer las cosas. Ahora bien, tú puedes resistirte como individuo a lo que la sociedad te impone, podrías, pero sentirías la presión social. La primera forma de desaprobación es simplemente esta oprobio, esta vergüenza, esta forma de ver diferente que te van a ver las personas si, por ejemplo, no vistes a la moda, si te vistes como tú quieres, o cómo van a desaprobar tus opiniones si no son las opiniones del común, del corriente. Ahora, hay otro tipo de coerción mucho más estricta, mucho más severa, que es la de los hechos sociales ya perfectamente instituidos, aquellos que son reglas, que son normas, que son leyes. Tal vez alguien te mire mal si sales vestido como a ti se te dé la gana a la calle. Esa es la mera presión o desaprobación social que te impone el hecho social de la moda. Ahora, si tú no mandas a tus hijos a la escuela, habrá sanciones, habrá una investigación por parte del Estado, una intimación a que realices tu obligación como ciudadano de educarlos en una educación formal. Es que existen hechos sociales inmateriales, como hemos dicho, modas, tendencias, gustos, todo tipo de hechos sociales intangibles e inmateriales, y hechos sociales perfectamente materiales. ¿Qué quiere decir materiales? Que son perfectamente objetivos y observables. Están por escrito en la constitución de un país, están por escrito en los códigos penales, están por escrito en las legislaturas, están por escrito en las leyes y en las normativas comunitarias. Es decir, tú puedes ir y consultarlo. Una ley es un hecho social, es algo que todos aceptamos, que nos preexiste, que fue impuesto y que todos debemos respetar. Por eso, estos hechos sociales materiales son los que Durkheim estudia. Por ejemplo, cuando ve otras sociedades, sociedades del pasado, y las compara con nuestras sociedades modernas. Puede ver las legislaturas que había en el pasado y cuáles son las legislaturas actuales, y cómo se compara las formas de actuar, sentir y pensar que tenían en el pasado, porque lo puede comprobar en sus leyes, y las formas de actuar, sentir y pensar que tenemos en el presente porque son comparables con nuestras propias leyes. Y esto es lo que compara en la división del trabajo social, el próximo tema que vamos a ver. En la división del trabajo social, Durkheim se pregunta qué es lo que mantiene unida y cohesionada a la sociedad. Les había adelantado al principio que este es el tema fundamental de la sociología francesa del siglo XIX. Cómo mantener la unión, la cohesión entre individuos y grupos de individuos que comparten intereses diferentes en una misma sociedad o comunidad. De hecho, en la división del trabajo social, lo que Durkheim establece es la diferencia en nuestras sociedades primitivas o arcaicas y nuestras sociedades modernas, y establece que principalmente la fundamental diferencia es las formas de unión o cohesión social que existen entre esas sociedades derivadas de la división social del trabajo, es decir, cómo nos organizamos para producir.
Fundamentalmente, en las sociedades arcaicas o las sociedades primitivas, lo que hay es una poca o nula división del trabajo social, lo que da en consecuencia de una solidaridad mecánica o directa. Vamos a ver qué significa esto claramente. Y por el contrario, en las sociedades modernas o en las sociedades actuales, lo que tenemos es una división, especialización del trabajo social y por lo tanto una solidaridad orgánica o indirecta. Vamos a ver, en las sociedades antiguas, dice Durgen, lo que había es una poca o nula división del trabajo social. Es decir, que todos sabían hacer todos y todo se producía en comunidad o en común para la tribu o para el clan. Por lo general, si una persona cazaba, lo hacía para todos, y si una persona tejía cestos de mimbres, lo hacía para todos. Lo mismo los niños que se criaban en comunidad. Por lo tanto, con esa poca o nula división del trabajo social, había muy poca o casi una inexistente división del trabajo, es decir, no había una especialización productiva. Lo que sucedía es que se imponía una conciencia social mucho más fuerte a la conciencia individual. Esa imposición de una conciencia social, una conciencia moral mucho más fuerte, es lo que mantenía unido al clan o a la familia. Es decir, se sobreentendía que, como todos producían para todos, que una persona produzca o haga mal su trabajo perjudicaba directamente al clan en su totalidad. Ni mucho menos sería impensable que una persona hiciese daño a otro miembro del clan o intentase robar a otro miembro del clan porque estaría lastimando a la sociedad, a la comunidad en su conjunto. Es decir, existía un derecho represivo. Cuando una persona se atrevía a traspasar el hecho social y romper las reglas de la comunidad, es como si hubiera lastimado a todos en su totalidad. Y por lo tanto las penas eran severas, que iban desde el ostracismo social, por ejemplo, que no tuvieran más trato contigo, que no te hablaran, que no comerciaran contigo, o que no tuvieran trato alguno, a directamente la expulsión de esa comunidad o la pena capital, porque se entendía que en esta solidaridad decimos en términos de Durkheim, pero podríamos decir esta cohesión social en términos actuales, hacer daño a uno era perjudicar a absolutamente todos. Por lo tanto, el daño a uno de los individuos era un daño a la comunidad en su totalidad. Ahora bien, se da una paradoja. Como todos sabían hacer todos, que te expulsen de una comunidad a veces no representaba gran peligro porque podrías de todos modos incorporarte a una comunidad diferente. Pero como eran un grupo bastante cerrado, con una conciencia social bastante fuerte, también era casi imposible que te aceptasen en otro lado. Entonces pasarías a ser una especie de paria, una persona que viviera eh, en los montes o de forma aislada. Nadie puede vivir aislado. Somos seres sociales y gregarios. Ya lo había dicho el sabio Aristóteles. Cualquiera que pudiera vivir solo en los montes o en la montaña sería un loco o un dios. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Había una conciencia social más fuerte que la conciencia individual, debido a que nadie podía desarrollar su propio trabajo o oficio, ya que se hacía todo en común, los bienes eran en común, la sociedad castigaba severamente a los que se desviaban un poco de la norma y obviamente los mantenía unidos, considerarse un único grupo, una única entidad, y por lo tanto Durkheim llama a este tipo de solidaridad directa o mecánica. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es lo mismo que los mecanismos o los engranajes de una maquinaria. Uno acciona directamente sobre otro y lo mueve directamente. Si uno se mueve, mueve al otro en una cadena. Por lo tanto, cualquier beneficio de uno era el beneficio de todos y cualquier perjuicio de uno era el perjuicio de todos, ya que eran todos un mismo grupo, un mismo clan, una misma familia. En cambio, en las sociedades modernas, nuestras sociedades industriales, nuestras sociedades con especialización del trabajo social, se fue generando un proceso creciente de especialización productiva.
Es decir, que se fueron dividiendo los trabajos y las tareas. Bueno, esto lo habrán visto también, por ejemplo, en Levi-Strauss, cómo al unirse clanes diferentes en una misma comunidad, cada uno se fue especializando, algunos se fueron volviendo clanes agrarios, otros clanes legislativos, otros clanes policiales o de resguardo o de la ciudadanía, etcétera. Mediante ese proceso de especialización productiva, donde cada clan, donde cada familia, donde cada grupo de ciudadanos empezó a producir algo específico y diferente, y se fueron especializando en esa producción para hacerla cada vez más eficiente, más productiva. Entonces, surge algo que Durkheim describe perfectamente, que es el proceso creciente de individualización. Es decir, ahora empieza a crecer la conciencia individual en desmedro de la conciencia colectiva. Si a vos te dan la posibilidad de desarrollar tu propio oficio, de estudiar, de investigar, de desarrollarte como persona, incluso de acrecentar tus bienes y tus riquezas a partir de esa especialización productiva. Piensen, por ejemplo, en cómo surge la burguesía en Europa mediante la especialización en el comercio ultramarino, etcétera. Entonces empieza a surgir la conciencia individual por encima de la conciencia social. Entonces debe existir otro tipo de solidaridad, es decir, otro tipo de cohesión o organización social. Debemos mantenernos unidos por otra razón. Y esa razón es una razón indirecta, es decir, no es una razón directa o mecánica como era la anterior. Bueno, somos parte de un mismo grupo, con un mismo sistema de valores, con unas mismas creencias. ¿Por qué? Porque al desarrollarse la individualidad, va a desarrollarse también la conciencia individual. Cada uno va a tener sus propias creencias, sus propios ideales, su propia moral incluso. ¿Cómo hacemos para tener unas creencias y unos valores en común? Esta es la razón fundamental de existir de la sociología para Durkheim. ¿Cómo hacer que exista una conciencia moral que sea común a todos? Por lo tanto, acabamos de decir, en una sociedad más desarrollada, industrial, con mucho más personas viviendo en común, ya no podemos decir que somos parte de un mismo grupo, de un mismo clan, de una familia, y que perjudicar al otro es perjudicarnos a nosotros mismos, porque incluso hay intereses contrapuestos. Los intereses de los ganaderos no van a ser los intereses de los agricultores, los intereses de los industriales no van a ser los intereses de la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha de surgir una solidaridad indirecta u orgánica. ¿A qué se refiere Durkheim con esto? Que todos podemos hacer algo diferente, ser individuos distintos, tener una especialización, una profesión, unos intereses bien diferenciados, pero somos parte de un mismo organismo social. Somos como órganos específicos y diferenciados de un mismo ser orgánico. Esta es la metáfora organicista. La sociedad como un gran organismo vivo, con cada uno de sus sectores y organismos sociales que cumplen una función diferente. Vamos, es lo mismo que si fuera un ser vivo. Los órganos pueden ser muy distintos entre sí y cumplir funciones muy diferentes, pero si un órgano falla, si un órgano hace mal su trabajo, nos perjudica a todos por igual. Esto ha pasado mucho en el contexto de lo que ha empezado a surgir el año pasado, como ustedes sabrán, todo lo que sucedió. Ahí vimos que si empiezan a fallar partes de la cadena productiva, todos nos quedamos completamente desabastecidos de ese producto o de ese bien. Por lo tanto, es fundamental que todos realicen su trabajo, no porque esto represente que estamos ayudando a otros que son parte de una misma familia o de un mismo clan, sino porque todos en la sociedad pertenecemos al mismo organismo social, y perjudicar al organismo social es perjudicarnos también a nosotros mismos. Es una forma indirecta, ya que cada uno hace un trabajo bien diferenciado y bien distinto, pero lo podemos ver claramente. Si la policía hace mal su trabajo, nos perjudica a todos por igual. Si la política hace mal su trabajo, nos perjudica a todos por igual. Lo mismo si los médicos hicieran mal su trabajo, nos perjudicarían a todos. Este es el tipo de solidaridad que Durkheim describe en las sociedades modernas. Pero pasa algo peculiar, algo particular que a Durkheim le preocupa, que está surgiendo un auge de la conciencia individual por sobre la conciencia social, pero aún no se ven estos beneficios de la conciencia
de la solidaridad orgánica, es decir, las personas no se sienten identificadas al mismo organismo social y por lo tanto hay riesgo de caer en la mayor preocupación de Durkheim, que es la anomia. Anomia se puede traducir como ausencia de o falta de o negación de lo que viene en la palabra, que es el nomos, es decir, la norma o el orden. Vamos, que podríamos traducir como un filólogo en pantuflas, ausencia de ley u ausencia de orden. Pero en la obra de Durkheim tiene una descripción mucho más particular. No es únicamente la ausencia de norma, es decir, que no haya ley, que no haya orden. Es la ausencia de los valores comunes que puedan unificar y cohesionar a una sociedad plural y diversa. Es decir, que no impera un único valor, no impera el valor del Estado o de la sociedad, sino que proliferan un montón de valores de grupos particulares o de individuos. Es decir, que cada uno se guía por su propia norma, por su propia ley. No es que haya ausencia de ley, sino que hay demasiadas. No hay una única ley que sea la ley de la sociedad o del Estado, sino que hay un montón de proliferación de leyes individuales, cada uno se guía por sus propios valores y sus propios intereses. Esto es lo que podría hacer que el tejido social, eso que une a la sociedad, se rompa, se desintegre. Y es lo que ha sucedido muchísimas veces en los periodos de crisis, en los periodos de desestabilización, en los periodos de, por ejemplo, revoluciones o guerras civiles. Lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestro país, en el ejemplo del 2001, que fue la última crisis social o de las más graves que ha tenido nuestra historia reciente. Entonces, ¿cómo evitar ese periodo de ausencia de una norma común, ausencia de una norma que nos unifique, de ausencia de una norma que nos cohesione a todos en una sociedad, en un único organismo social que trabaje en conjunto por el bien común y de los particulares? Porque el bien de unos es el bien de otros. Fundamentalmente, Durkheim cree que esto se puede llegar a lograr mediante la educación, que es otro de sus conceptos fundamentales. Fundamentalmente, la educación para Durkheim son las acciones que llevan a cabo las generaciones que ya están maduras para la vida en sociedad o en comunidad por sobre aquellas que aún no lo están, para conformar en esas generaciones ciertas actitudes mentales, emocionales, físicas, que le hagan aptas para la sociedad en su totalidad y para el medio particular al que están destinadas. Esto parece un medio trabalengua, pero se puede definir claramente. Vamos, Durkheim cree que las generaciones adultas o maduras deben educar a las nuevas generaciones. ¿Educar para qué? Para cualquier cosa, no. Para la vida en sociedad, para la vida en comunidad. Y se refiere a que va a generar ciertas actitudes mentales, es decir, se deben transmitir ciertos conocimientos que son necesarios en una sociedad. Por ejemplo, en la sociedad moderna e industrial, la lectoescritura y el cálculo son fundamentales, pero también va a formar determinadas capacidades emocionales y afectivas, es decir, que, por ejemplo, se respete la ley, la autoridad, la república, la democracia, la división de poderes, es decir, todo lo que hacen a los valores de nuestra sociedad democrática moderna. Y también actitudes físicas, es decir, que estén preparados para el trabajo y demás. Ahora bien, Durkheim finaliza esta exposición de su concepción de la educación en dos partes fundamentales. Una para la sociedad en su conjunto, es decir, todos estos que hemos mencionado, que tengamos los mismos valores, unos valores cívicos, ciudadanos y estatales que nos permitan vivir o convivir en comunidad, respetando las mismas leyes. Y aparte de para la sociedad en su conjunto, para el medio particular al que está destinado. Durkheim cree que las sociedades modernas son como organismos, recuérdenlo, cada uno con órganos diferenciados de funciones específicas. No todos vamos a hacer lo mismo.
Durkheim entiende que algunos van, por ejemplo, a trabajar en los campos, entonces que se generen conocimientos respecto de la agronomía. Algunos van a ser obreros industriales, bueno, que reciban conocimientos técnicos. Y algunos van a ser legisladores o administradores del Estado, bueno, que reciban conocimientos políticos, técnicos, legislativos al respecto. Esto es porque Durkheim considera que la sociedad está conjunto o está cohesionada por este grupo de subconjuntos o de subfacciones dentro de la sociedad. Esto es lo que le va a dar su concepción de educación, fundamentalmente una educación primaria, orientada a los conocimientos básicos como la lectoescritura y el cálculo, y a los saberes fundamentales que son para todos por igual, es decir, este respeto a la autoridad y a la ley, y una educación secundaria ahora sí centrada al medio particular al que cada uno está destinado. La educación primaria, sí puede ser costeada por el Estado, es decir, el Estado necesita que todos sus ciudadanos se sientan parte de una misma ley, de un mismo conjunto, de un mismo sistema de valores para evitar la anomia. Ahora, la otra, es decir, la educación particular y secundaria para el medio al que cada uno está destinado, esa sí puede ser costeada, por ejemplo, por los gremios que pueden formar a sus propios futuros obreros industriales o futuros obreros de cada gremio. Es decir, la educación secundaria sí puede estar a cargo de cada uno de esos grupos o facciones que conforman una sociedad diversa, pero unida y cohesionada. Ahora, el último tema que vamos a tratar, que es una mera curiosidad para entender el hecho social y su preocupación por la anomia y la cohesión social, es el tema de la criminalidad. Vamos a ver, otros autores más estructuralistas, también como por ejemplo Marx, considera que la criminalidad es producto de la injusticia o la desigualdad social. ¿Qué pensará Durkheim? Durkheim pensará que la criminalidad es un hecho puntual que debe resolverse, es decir, él no niega que exista la criminalidad, es decir, personas que han roto, se han salido del tejido social, han decidido no respetar las normas y perjudican a individuos y a la sociedad en su conjunto. Pero él cree, como la mayoría de estos pensadores del orden, de estos pensadores preocupados por la cohesión social, este paradigma del consenso, que este es un hecho particular que se puede resolver de forma particular. Es decir, el criminal no es producto de una sociedad que estructuralmente está mal y que debe ser reformada o remediada, sino que es un individuo que se ha desviado de la norma, que se ha corrompido y puede, mediante un proceso de resocialización, ser parte nuevamente de la sociedad. Y ahora que digo resocialización, nos estamos pasando por alto uno de los conceptos fundamentales de Durkheim, que es el concepto mismo de socialización. ¿Vieron cuando comenté que los hechos sociales son formas de actuar, sentir y pensar externas al individuo y que se le imponen coercitivamente? Bueno, una de las formas de imposición coercitiva del hecho social es el propio mecanismo de socialización. ¿Cómo se puede definir claramente la socialización? La socialización es el proceso por el cual un individuo pasa a formar parte de una sociedad. Es decir, que un individuo pasa a formar parte de los valores sociales, de los criterios estéticos de la sociedad, de los gustos de la sociedad, etcétera. Este proceso fundamentalmente tiene dos partes, una socialización primaria que se da en el núcleo familiar, que es la primera forma de socialización, es decir, el primer contacto que tenés con los valores sociales, que es en la pequeña sociedad que es una familia, donde los padres y las madres educan a sus hijos en los valores sociales de su comunidad. Y luego en la escuela a su nivel más primario, donde con los compañeros y con los profesores, al igual que la familia era un grupo reducido que representaba a la sociedad en su conjunto, se va a representar en un teatro ahora un poco más amplio, en ese aula, ese mismo conjunto de valores de respeto a la autoridad, a la norma, a las leyes, a la vida en común y en comunidad, a la colaboración, etcétera. Eso dentro del conjunto de socialización primaria. También puede haber una socialización secundaria en
clubes deportivos, en los grupos de amigos y de pares, en los hobbies, en el propio trabajo o en la propia universidad, es decir, en otros grupos sociales donde uno se va a ir insertando a lo largo de la vida y en cada uno de ellos hay que cumplir normas, hay autoridades a las que respetar, hay compañeros con los que colaborar y todo eso va moldeando la socialización, es decir, el proceso por el cual el niño, el joven y el adulto va adquiriendo todos los valores sociales que comparten una misma sociedad o un grupo de personas dadas. Ese proceso de socialización es el proceso fundamental que convierte a los individuos en ciudadanos, es decir, en miembros partícipes y activos de una comunidad de valores dada. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por todos los conceptos fundamentales de Durkheim, el hecho social, las reglas del método sociológico, la división del trabajo social y los tipos de solidaridad asociados a cada uno de esos tipos de sociedad, su preocupación por la anomia, la criminalidad, la educación y el proceso de socialización. En esta ocasión vamos a seguir con nuestros videos largos de clases magistrales. Habíamos empezado con Emil Durkheim, ahora vamos a continuar con la obra de Max Weber. En este repaso vamos a repasar de la forma más breve, amena y precisa sus conceptos fundamentales, como tipos ideales, los tipos de acción social, los tipos de dominación, qué es el poder, qué es el Estado para Weber, su concepto de ética protestante y espíritu del capitalismo, el proceso creciente de racionalización del mundo y las características fundamentales de la burocracia. Ahora bien, saben que la única condición que les pido para ver este video es por favor que lo apoyen. De esa forma me ayuda muchísimo a que cuando se busque Max Weber en la plataforma lo muestre a quienes lo están buscando. Por lo tanto, el objetivo para este video y para seguir con las clases magistrales es llegar a un like por cada visualización. Si te sirve este tipo de contenido, si te ayudan para repasar para tus parciales y tus finales, por favor déjame un like o compártelo. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo en seguir con mi labor divulgativa de las ciencias sociales en la plataforma. Sin más, comencemos. Vamos a comenzar por el concepto de tipo ideal, porque sin este concepto no se van a entender ninguno de los otros, como los tipos de acción social, los tipos de dominación o incluso la relación que existe entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Por qué? Porque todos ellos son construcciones teóricas de Max Weber, es decir, son tipos ideales. ¿Qué es un tipo ideal? Un tipo ideal es una descripción fenomenológica de la realidad acentuada en una característica fundamental, la cual hemos seleccionado y destacado por sobre las otras para poder describir ese fenómeno social. Esa acentuación la hace un constructo, es decir, una construcción, un objeto que es meramente conceptual. Nunca un tipo ideal lo encontraremos en la vida real, lo que sí está basado en, obviamente, experiencias empíricas, en observaciones de la realidad histórica, pero siempre acentuando una de las características que nosotros creemos fundamentales como investigador y que la definen. De hecho, en la propia definición de tipo ideal vemos el carácter subjetivista de Max Weber. Max Weber no es aquel objetivista fanático del ascetismo y de la asepsis objetiva y neutral como lo sería Durkheim. Al contrario, él es antipositivista. Él considera que el propio investigador influye en lo que está investigando, aunque sea meramente por la selección del tema a investigar, por lo que considera el investigador que es un problema y un objeto de conocimiento a ser investigado, ahí ya está influyendo en aquello que va a investigar de la realidad social. Esa mera elección, por sus propias afinidades, por sus propios intereses y valores, ya está influyendo en la investigación. Ahora sí, continuemos con uno de sus conceptos sociales que son los tipos de acción social. Así como para Durkheim, el objeto de la sociología serán los hechos sociales, el objeto fundamental para Weber es la acción social. ¿Qué es la acción social o cómo la definiría él?
Básicamente, la acción social es la que se distingue de la acción individual en el hecho de que está orientada hacia los otros. Es decir, sus motivaciones o sus sentidos están orientadas a la existencia de los otros y de la propia realidad social que con ello estamos destacando. Cada vez que actúas en función de que existen otros y de que vives en una sociedad con determinados valores, tradiciones, reglas y normativas, estás actuando acorde a una acción social, o por lo menos esa es su definición más coloquial. Existen tres tipos de acción social para Weber: la acción del tipo racional, la acción del tipo afectiva y la acción del tipo tradicional. Ahora bien, la acción del tipo racional se puede desglosar en dos: la acción racional con arreglo a fines y la acción racional con arreglo a valores. Ambas son instrumentales, es decir, lo que buscan es confluir determinados medios con determinados fines, es decir, evaluar cuáles son mis capacidades y recursos, a qué quiero llegar, mediante qué vías y cuáles serán las consecuencias de mi acción. Con arreglo a fines es meramente instrumental, es decir, cuáles son los fines que quiero conseguir y con qué medios. Y con arreglo a valores es hacer confluir mi forma de actuar y precisamente los sentidos de mi acción con un determinado esquema de valores, de por así decirse, sí, valores a los que uno adhiere o a los que busca confluir coherentemente. Ahora, la acción reaccional de tipo afectiva incluye obviamente las relaciones de amistad, de amor, de lealtad, pero también de traición, de venganza y demás. Aquellas relaciones más bien emotivas o emocionales. Y ahora bien, las acciones con arreglo precisamente a la tradición son aquellas que se realizan porque uno siempre ha actuado así, porque ese es el uso o la costumbre y se debe mantener esa tradición, ese respeto, o por ejemplo la autoridad y demás, que confluyen a una acción del tipo tradicional. Como bien recordarán, los tres tipos de acción social están intrínsecamente relacionados con los tres tipos de dominación, las cuales eran obviamente carismática, tradicional y racional legal. Ahora bien, para llegar al tema de la dominación, tenemos que pasar antes por el tema del poder. ¿Qué es el poder para Weber? Weber lo define como la probabilidad de ejercer mi propia voluntad por sobre otros independientemente de la resistencia. Vamos, que es la capacidad de imponerse a los demás. Ahora bien, si uno intenta imponerse, los demás pueden acatar, es decir, obedecer o resistirse. Para evitar esa resistencia, tiene que haber cierto grado de legitimidad, es decir, que los dominados otorguen su anuencia a los dominadores, es decir, que estén de acuerdo con ese tipo de dominación y al estar de acuerdo se le otorga cierta autoridad. Este concepto es el concepto fundamental de dominación. La dominación se ejerce con la anuencia de los dominados y para que exista la anuencia de los dominados tiene que existir precisamente ese reconocimiento de dicha autoridad. La autoridad puede emanar de distintas fuentes y esas fuentes de las cuales emanan la autoridad son las que Weber definen como tradicional, carismática o racional legal. Para decirlo mal y pronto, son los motivos por los cuales uno obedece. Habíamos mencionado al principio que el concepto fundamental de Weber es precisamente el tipo de acción social. Y obviamente, si hay tres tipos de acción social, habrá tres tipos de dominación, porque son los motivos personales que cada uno atribuya a su acción para obedecer o acatar. Veamos brevemente en qué consiste entonces estos tres tipos de dominación.
Obviamente, los tipos de dominación van a ir aparejados para Weber con un tipo de administración específica acorde a ese tipo de dominación, por lo cual vamos a verlo emparejados, el tipo de dominación y el tipo de administración para llevar a cabo esa dominación. Como habíamos acordado, existían tres tipos: la carismática, la tradicional y la racional legal. En este orden, no en otro, porque Weber, al ser también un historiador, va a ir rastreando en la historia cómo se van desarrollando estos tipos de dominación y cómo confluyen unos en otros. Si bien estos son tipos ideales que nunca encontramos tal cual en la realidad, como habíamos mencionado, son acentuaciones en una característica fundamental que los definen, pero en la realidad encontraremos tipos de dominación mezcladas, es decir, habrá algunas carismáticas, fuertemente asentadas en un orden burocrático, habrá otras tradicionales con un orden burocrático también que los asista, etcétera, o habrá algunas racional legal con un fuerte líder carismático, etcétera. Siempre van a estar mezcladas. Pero bueno, vamos a tratar de definirlas tal cual las hubiera definido Weber. La primera forma de dominación es la carismática y es también la más antigua en el tiempo, obviamente. La dominación carismática se asienta o tiene como fuente de autoridad el carisma de un líder. Es decir, hay una persona que Weber define como extraordinaria por una determinada cualidad. La cualidad puede variar en cada época, en cada circunstancia histórica, en cada contexto y en cada sociedad según sus valores. Tal vez será la heroicidad, es decir, su fuerza extraordinaria de un líder, de un campeón de guerra, de un gran militar, de un jefe con poderío de mando y poderío de hacer la guerra, por ejemplo. Pero también puede ser la santidad, un gran líder religioso que tiene un fuerte asentamiento en las creencias religiosas, mítico-mágicas o animísticas de una comunidad, tribu o demás. Es decir, por su santidad o su cercanía a los dioses o al dios. Y también puede ser, ¿por qué no?, su inteligencia, en casos de dominación más moderna, donde un líder es carismático por sus cualidades de habla, por sus dotes oratorias, por su capacidad de convencer a las masas. La cualidad puede ser distinta en cada época y en cada circunstancia, pero sí sabemos que esa cualidad lo hace extraordinario, es decir, sus seguidores le reconocen como superior al cualquier ser humano promedio. Y esa es la razón por la que lo siguen y le obedecen. ¿Cuál es el tipo de administración asociada a este tipo de dominación? Pues es una administración muy rudimentaria. Por lo general, los seguidores de un líder le obedecen solo a él. El líder puede estar rodeado de una camarilla de gente cercana, de aliados, de familiares, de colegas militares, etcétera. Pero ninguno de ellos es el líder. Vamos, que solamente puede mandar el líder. Y los demás solo tienen la autoridad que emana de estar cercano al líder. Esta es la razón por la cual, dice Weber, en dichos argentinos, muerto el perro se acabó la rabia. Una vez que el líder falta, ya no van a seguir a sus seguidores como siguieron al líder, ya no van a obedecer o acatar al seguidor como siguen al líder. Y por lo general, este tipo de movimiento, podríamos decir, no está caracterizado por un el movimiento más lejano, que es el racional legal, que está asociado a fines instrumentales. Por ejemplo, un hombre santo no va a estar recolectando bienes y administrándolos para motivos terrenos, porque sus motivaciones, entre comillas, son ultraterrenas. Por lo tanto, siempre la administración del orden carismático es muy rudimentaria. Lo que va a suceder es que luego de que faltase el líder, luego de que faltase la persona que aconglomeraba a todas esas personas, entonces sí puede surgir un tipo de administración. Sus seguidores pueden decir, bueno, sigamos la palabra del líder o sigamos aquello que el líder nos enseñó. Organicémonos en determinadas comunidades con determinadas normas, dejando por escrito las enseñanzas del líder
y cumpliéndolas. Entonces ahí Weber está viendo cómo surge históricamente el otro tipo de dominación, que es la tradicional. En ausencia del líder, vamos a respetar determinadas normas, leyes y costumbres, que es lo que él hubiera querido. Y por lo general de este tipo de administración se encargan los ex seguidores del líder carismático. Esta es una hipótesis, obviamente, no es que siempre se da de ese modo en la realidad. Pero bueno, la el tipo de dominación tradicional se asienta en eso, en los usos, costumbres, tradiciones, en la preferencia del pasado por sobre el presente y el futuro, en el que las cosas siempre se han hecho de esta forma y deben seguir haciéndose, así como han hecho nuestros padres y nuestros abuelos, tenemos que hacer nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. De este pasaje generacional y por lo tanto la autoridad siempre está asentada en aquellos que hacen cumplir la tradición. Son características de, por ejemplo, la familia, donde los hijos obedecen a los padres, de los sistemas religiosos, donde los feligreses obedecen al clero, que eh, hace velar por la tradición eclesiástica, y obviamente está asentado en que quien haga cumplir la ley, también la cumpla él mismo. Si los clérigos no respetan las normas, entonces obviamente van a perder su autoridad tradicional. Y ahí hay un pequeño paradigma, un pequeño conflicto, que fundamentalmente, si uno tiene que cumplir una norma, entonces no tiene una autoridad o un poder real. Como había definido Weber el poder, como la capacidad de imponer mi propia voluntad por sobre los otros. Pero si yo soy el que tengo que respetar la ley y entonces si no la respeto, yo también pierdo mi poder, entonces no soy libre de imponer mi propia voluntad. ¿Cómo se soluciona este paradigma? En que todos los sistemas tradicionales hay un conflicto de fuerzas entre tradición y renovación. Hay algunos movimientos que son muy tradicionalistas y cumplen la ley a rajatabla, y hay cierto margen de interpretar la ley a mi comodidad, a mis gustos, a mis preferencias, a mis intereses, a lo que a mí me conviene. Y esa autoridad de interpretar la ley, por lo general, está en los líderes, obviamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando precisamente se ven los conflictos internos de entre la ley, la autoridad, entre cumplir o no la ley y los que hacen cumplir estas tradiciones, etcétera? Entonces surge un tipo nuevo de administración, que es el moderno, que es el racional legal. El racional legal no está asentado en las tradiciones, sino que está asentado en la ley y en las instituciones. La ley ya sabemos que es para todos por igual, no hay diferencia entre quienes las hacen cumplir y quienes las deben cumplir. Entonces, es un sistema en el que todos hemos acordado, mediante el pacto social, mediante la constitución, mediante las leyes, mediante asambleas, la votación, la democracia, etcétera, que debemos cumplir un cierto conjunto de leyes que es para todos por igual su cumplimiento, su acatamiento. ¿Cuál es la forma administrativa de la forma racional legal de dominación? Y este es otro de los conceptos fundamentales de Weber. El tipo administrativo del Estado moderno, del Estado-nación, es la administración burocrática. La burocracia es uno de los conceptos fundamentales de Max Weber. Y vamos a ver cómo históricamente ha surgido. Según Weber, antes de que exista el Estado-Nación moderno, había otras instituciones que también recolectaban cierta información sobre los miembros de esa organización para poder administrarla. Esto era fundamentalmente la iglesia, ya saben que registraba nacimientos, bautismos, matrimonios, defunciones, etcétera, lo más elemental, y también los gremios, que registraban quiénes pertenecían al gremio, qué tipo de trabajos hacían, cuál era su cualificación, cómo podían enseñar a otros, y fundamentalmente algo que surgió también con los gremios, los seguros de vida y demás. Poder asegurar que si un miembro de un gremio faltase, a su viuda y a sus hijos no les faltase para mantener su subsistencia de ahora en adelante. Ahora bien,
ese tipo de información que la iglesia y los gremios recababan para poder administrar eficientemente a los miembros que pertenecían a esa institución, ese tipo de modelo fue copiado, fue tomado por los estados-nación moderna. ¿Por qué? Porque mediante el crecimiento de la cantidad y la densidad poblacional de las sociedades modernas, fue necesario recolectar esa información para poder administrar a grandes cantidades de grupos humanos. De otra forma, sería completamente imposible. ¿Cuáles son las características fundamentales de la burocracia? La burocracia fundamentalmente es un conjunto de normas que establece un sistema formal, administrativo, de quién debe hacer cada cosa, es decir, los roles y funciones dentro de un organismo, cuáles son los medios comunicativos, los cuales son por lo general formularios, por escritos, consultas y demás, quién debe tomar cada decisión una vez que se recolecta esa información y se rellenan los formularios, es decir, hay una jerarquía muy rígida y clara de quién toma las decisiones y quién resuelve los problemas, y de esa forma, dice Weber, se buscará que sea eficiente, que sea eficaz el tratamiento de los problemas, la información, las soluciones. Es decir, es el medio más racional de hacer confluir medios con fines. Supuestamente el trato despersonalizado que hace la burocracia de la información, de los documentos, de los datos, hace que se trate igualitariamente a todos. El burócrata está por su cualificación profesional y no por cercanía a nadie, es decir, por ejemplo, al líder en el caso de la carismática, o a las normas y a quienes hacen cumplir las normas y la tradición en el caso de la tradicional. Supuestamente está ahí por mérito y puede hacer carrera, es decir, a medida que se va capacitando, perfeccionando, adquiriendo años de experiencia, puede ascender en el escalafón burocrático. Ahora bien, este tipo de beneficios que Weber ve en la tipo de organización burocrático no siempre se da así, como todos sabemos. Muchas veces esta despersonalización llega a un grado de deshumanización en el trato, es decir, que no te ven como una persona con problemas que deben ser solucionados, sino como un dato más, como un número más, y no te prestan atención. Y obviamente esta meritocracia que se ejerce en la burocracia muchas veces no se respeta, muchas veces es como las anteriores formas de dominación no racional legal, sino simplemente por nepotismo, amiguismo, por ser amigo o conocido de tal que llegas a ese escalafón burocrático. Y lo más importante de todos, que esa despersonalización se convierte en lo que Weber llama acerca del capitalismo ese caparazón vacío, esa carcasa en el cual está completamente desprovisto de valores, de ética, de un ethos, que es lo que había fundado al capitalismo, la ética protestante, de la cual hablaremos más adelante, y solamente quedó ese caparazón, ese busca de beneficio y eficiencia, ese proceso de racionalización, y lo definió siempre con una frase mítica que es: la burocracia se expande para satisfacer las necesidades de la burocracia en expansión. Esa mera búsqueda y recolección de datos por el mero hecho de buscar y recolectar datos, no para solucionar los problemas de aquellos a los cuales la organización burocrática tendría que buscar el beneficio. Ahora bien, asociado a la administración burocrática y este tipo racional legal de dominación está el Estado-nación moderno. Pero vamos a definir el Estado como lo definiría Weber, no únicamente para el Estado-nación moderno, sino para cualquier tipo de Estado. También puede haber un Estado tradicional, religioso, por ejemplo, también puede haber un Estado en torno a un líder carismático, etcétera. Para Weber, el Estado es el grupo de personas que arroga para sí el uso, el monopolio de la violencia legal. ¿Qué es esta definición? Es una definición formal, pero estrictamente pragmática. El Estado es un grupo de personas. Vamos a ver. Recuerdo ahora la frase de George Washington, supuestamente apócrifa, un día antes de la batalla que definiría o no si lograrían
lograría triunfar la Revolución Americana por sobre el rey. Mañana seremos o héroes o traidores, es decir, o los ahorcarían en la horca o serían los padres fundadores de la nueva nación. Esto es lo que para Weber define el Estado. Es un grupo de personas que ha logrado tomar el poder. Ahora bien, esa toma del poder hace que hagan uso de la violencia de Estado, de la violencia legítima, mejor dicho, de la violencia legal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, entre particulares no se puede ejercer la violencia porque es el Estado el que, por ejemplo, imparte justicia. Vos no podés secuestrar a alguien o darle fin, lo podrá hacer el Estado. El Estado se puede arrestar a la persona, juzgarla por sus crímenes y en algunos estados hay pena capital. Entonces, esto es lo que define Weber como el monopolio del uso de la fuerza o el monopolio de la violencia legal. Lo que es legal para el Estado no es legal para el ciudadano, para el individuo que debe respetar la autoridad y las leyes del Estado. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que diferenciaría entonces un Estado al uso de, obviamente, cualquier tipo de malhechores que tomaran un pueblo, por ejemplo, y quisieran imponer su voluntad por la fuerza? Fundamentalmente que el Estado es sostenido en el tiempo, es decir, que se mantiene en su estructura, ya sea esta burocrática, tradicional o carismática, a lo largo de los años, que hay cierto respeto tradicional por un tipo de normas de generación en generación. No es solamente alguien que hoy toma el poder y obliga por la fuerza a hacer caso de su voluntad y ya mañana no está. Eso no constituyó un Estado, en todo caso fue una revuelta, una revolución, una insurrección, etc. El Estado se mantiene en el tiempo. Y el último tema que nos quedaba por comentar es precisamente esto que acabamos de mencionar, con la reificación del mundo, de cómo queda esa carcasa vacía, y es todo lo expuesto de cómo surge el sistema capitalista en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber hace un análisis comparativo a lo largo de la historia entre diferentes sociedades y lo que quiere llegar a concluir es por qué surge el sistema capitalista en Occidente. ¿Por qué acá? ¿Y por qué en este tiempo histórico? ¿Y por qué no en otras sociedades o en otro tiempo histórico? ¿Por qué no surge en el Medio Oriente? ¿Por qué no surgió en India? ¿Por qué no surgió en China? Saben que la China es un sistema milenario donde durante muchas dinastías ha gobernado un sistema imperial burocrático muy fuerte. Entonces, por qué en Europa? ¿Por qué en otra parte no? Fundamentalmente, la tesis de Weber es que el surgimiento del capitalismo, el auge del espíritu del capitalismo, está asociado a un tipo de creencia religiosa que es el protestantismo. Ya saben que el protestantismo surgió con Lutero y sus 95 tesis que se rebelaban frente al poder papal y de la Iglesia Católica, pero en particular le interesa a Weber un tipo de secta protestante. Acá por secta no estoy haciendo ningún juicio de valor, sino estoy usando los términos de Weber, un sector del protestantismo, y ese sector específico del protestantismo es el calvinismo. Calvino fue otro de los reformadores, junto con muchos otros reformadores que hubo de la iglesia, no solamente Lutero, y fundó una rama que se llama calvinista. Esta rama lo que cree fundamentalmente es, o qué es lo que lo diferencia de otras de las sectas protestantes, es precisamente en la predestinación. El hecho de que cada uno, desde que nace, está predestinado a ser salvo o a ser condenado y que uno no puede saber si pertenece a un grupo o a otro. Es decir, desde el momento que naciste, ya había un destino para tu alma, que era la salvación eterna o la condena eterna, y no puedes saberlo, lo cual es bastante chungo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que producen en las personas de esta creencia religiosa? Es decir, los efectos sociológicos. Fundamentalmente, lo que va a ver Max Weber es que en las sociedades donde se dio fuertemente el protestantismo y sus variantes calvinistas, como por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos o en la patria del protestantismo que es en Alemania, también surgió el capitalismo.
Y entonces, ¿cuál es la asociación entre capitalismo y protestantismo? Fundamentalmente Weber va a creer que es esta creencia en la predestinación, que este es el kit de la cuestión, que esto es lo que define a que los protestantes se entreguen entonces a valores ascéticos de renuncia a los placeres mundanos y a la ética del trabajo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, si uno no sabe si va a ser salvo o no, siempre estará preocupado de su salvación, siempre estará preocupado de ser o no ser salvo, ya que no puede tener garantías de ello. ¿Y cuál sería la única, no garantía, pero sí sospecha, indicio, cuál sería la pista que te podría dar un cierto grado de seguridad de que probablemente sea salvo? Que te esté yendo bien en la vida, que tengas éxito en la vida, que tengas éxito profesional, que tengas éxito en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Según la lógica calvinista, a los que le esté yendo bien, es decir, a los que sean bendecidos por Dios, por mera necesidad, no pueden ser gente condenable, no pueden ser gente que vaya a ir al infierno o a la condena eterna. Si uno está siendo bendecido por Dios, necesariamente tiene que ser gente salva, es decir, gente que pertenezca al grupo de los salvados. Entonces, el protestantismo calvinista renunciará a los placeres mundanos en una práctica ascética. La ascesis es el desvinculamiento del mundo y de los placeres terrenales y un vinculamiento al mundo de lo espiritual o de lo no terrenal. La ascesis es característica de todas las religiones, dice Weber, pero está fundamentalmente acrecentada en el calvinismo. Se va a renunciar a la bebida, a los placeres carnales, a los lujos, a demostrar lo que uno tiene. Es decir, se va a dejar de lado todos esos placeres que tienen que ver con la lujuria, los sentidos, la presunción social, el orgullo. Se va a dejar todo esto de lado y se va a concentrar entonces todo el excedente de lo que no gastás en tus lujos y placeres, porque sos ascético, se va a reinvertir en el trabajo y en la propia profesión, en el comercio, en la industria que uno está ejerciendo. Vamos, que si no tenés que gastar en nada, y bueno, vas a reinvertir lo que te sobra. Y esa constante reinversión, esa búsqueda de éxito profesional, de ética del trabajo, de trabajar de sol a sol, de no gastar nada, de reinvertir lo gastado, es lo que va a generar la base para el auge y el surgimiento del capitalismo. Vamos, que si alguien ha visto caricaturas en su infancia, cómo los caricaturizaban en la década del 80 y los 90 a las comunidades Quakers, Amish y demás, gente solemne, vestida de negro, que trabaja de sol a sol y que solo construye graneros para tener más graneros y etcétera, y que esto se reproduzca una y otra vez. Bueno, esto es lo que es la base del fundamento del surgimiento del capitalismo: que se acumule capital, que ese capital se reinvierta y genere aún más capital. Básicamente, esto con el paso de los años se ha ido desvinculando de la ética del capitalismo. Es decir, en un primer momento surgió por las creencias subjetivas de las personas que profesaban esa religión, pero luego quedó el caparazón desnudo, el caparazón vacío, esa carcasa, esa jaula de hierro que mata al espíritu, que dirá Weber. Quedó únicamente la búsqueda de eficientista, de lograr siempre mayores resultados, los mayores beneficios con el menor costo, esta reinversión constante y esta ética profesional del trabajo arduo, duro y ascético durante todo el día. Y obviamente esto, sin valores asociados a ello, va a generar el capitalismo brutal, desnudo, ese capitalismo feroz que solamente piensa en la ganancia y en ningún tipo de otro valor. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. Este conforma parte de un grupo que empecé el año pasado, que era resumiendo a los clásicos de la sociología.
Había empezado resumiendo en una hora aproximadamente a Durkheim, otra hora se la había dejado a Max Weber, y hace poco, hace un mes, había iniciado una votación sobre si querían o les servía más Marx o Bourdieu, y me dijeron que en ese momento les servía más Bourdieu. Así que esos 3 videos ya están hechos, una hora por autor, se los dejo acá abajo en caja de descripción o en pantallitas finales. Y el día de hoy nos vamos a abocar a Karl Marx. Asimismo, que el próximo video largo de clase magistral o resumiendo el autor completamente todos sus temas y todos sus libros para que ustedes puedan rendir parciales y finales, coméntenme abajo qué otro autor les gustaría que siga resumiendo en esta serie de videos largos. Ahora, sin más, vamos a empezar por Marx. Voy a ir haciendo un orden temático, pero también voy a ir comentando en qué libro pueden encontrar precisamente estos temas por si necesitan bibliografía. Vamos a resumir brevemente la concepción que Marx tenía de la sociedad, obviamente basado en su análisis del capital y las clases sociales, lo que él considera plusvalía, la estructura económica de la sociedad, la superestructura cultural, qué es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, qué es lo que Marx pensaba que era la ideología y la función del Estado, y precisamente cómo el ser social define el ser individual y la superestructura social como la religión, la educación y los medios de comunicación. Eso va a ser el orden temático y ahora lo vamos a ir desglosando paso por paso. Como ustedes saben, la obra más importante de Karl Marx es El Capital. Si bien esta se encuentra acabada, bueno, mejor dicho, inacabada, el primer tomo sí está disponible y editado por el propio Marx. Ahora, de ese primer tomo, la mayoría de las veces se suele dar en las cátedras el primero y el segundo capítulo, que son los más aclaratorios respecto de la postura que va a tomar Marx y su análisis. Para entender la sociología de Karl Marx, lo primero y lo más importante es entender su concepción de capital. Hasta entonces se había analizado el flujo de dinero. Ahora, lo que es más fácil de diferenciar es el dinero del capital. El dinero es un bien físico intercambiable por otros bienes y servicios. Ahora, lo que caracteriza al capital, que puede ser en forma de dinero, pero también puede ser en maquinaria, materia primas y demás, es que el capital sirve para obtener mayor rédito o capital. Es decir, es un bien valioso y acumulable que acumulándose se incrementa y se convierte en nueva forma de capital. Vamos, que te permite adquirir mayor capital con el paso del tiempo. Ahora, bajo esta base, bajo este análisis del capital, él va a diferenciar dos clases sociales, la burguesía o los capitalistas y los proletarios o trabajadores. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que unos poseen capital y los otros no poseen capital? La burguesía capitalista será aquellos que poseen el capital y los trabajadores o proletarios son los que no tienen más capital más que su propia fuerza de trabajo, la cual van a vender para poder subsistir. Ahora, ¿cuál es el capital que posee la burguesía o los capitalistas? Fundamentalmente la posesión de los medios sociales de producción. Ya vamos a ver en su análisis del materialismo histórico y el materialismo dialéctico qué es lo que consideran medios sociales de producción. Pero para que se den una idea, son las herramientas materiales con las cuales la sociedad produce. En el caso de la sociedad industrial capitalista, son la maquinaria, la materia prima, el propio capital para poder pagar los sueldos y demás. Vamos, que los capitalistas tienen las herramientas productivas. Y, por el contrario, los trabajadores son aquellos que carecen de capital. ¿Por qué carecen de capital y cómo han llegado a esa situación? Lo vamos a ver en el siguiente apartado, que va a ser básicamente el origen del capital. Ahora, quédense con eso. ¿Qué pasa? Que al carecer de capital, necesitan vender su fuerza de trabajo, es decir, su único capital, para poder subsistir.
Ambos se encontrarán en lo que Adam Smith y otros habían llamado en abstracto el mercado del trabajo. Los capitalistas dirán que el mercado del trabajo es libre, es decir, en un mercado, por la decisión individual de cada uno, se encuentran compradores y vendedores y llegan a un acuerdo que les es conveniente a ambas partes. ¿Cuál es la falacia de esta venta libre de la mano de obra? Dirá Marx. Fundamentalmente que el trabajador no es libre. El trabajador es libre, en todo caso, de dejarse morir de hambre, dirá Marx, irónicamente. Cualquiera que haya leído Marx sabe que usa mucha ironía, mucho sarcasmo. Vamos, que si el proletario o trabajador no vende su fuerza de trabajo al capitalista, no va a poder vivir un día más. O como lo había dicho Engels en la tumba de Marx, Marx descubrió la ley más elemental y fundamental de la historia, que todo trabajador necesita un plato sobre su mesa y un techo sobre su cabeza. Al pensar otros filósofos en teoría económica, en filosofía, en ideología, no habían considerado los aspectos materiales. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Se encuentran trabajadores y capitalistas en el mercado de capital. El capitalista le dice, bueno, yo tengo capital para poder producir, me falta mano de obra para que produzca. Entonces el trabajador, obligado por la represión del capital, por el hecho de no poseer capital para subsistir un día más, vende su fuerza de trabajo. Lo cual nos lleva al siguiente concepto, que es el concepto de plusvalía. Todos saben que la materia prima utilizada para producir es mucho más barata que el producto terminado. Supónganse lo que cuesta una tonelada de algodón en comparación a lo que cuesta una tonelada de jeans o de vaqueros. Es 1000 veces más costosa, a veces 10.000 si le ponemos una marca de lujo. Ahora bien, en el proceso productivo, ¿qué es lo que ha pasado para que el algodón, que es barato, termine valiendo 1000 o 10.000 veces más? Pues fundamentalmente que ese algodón ha sido transformado, ha sido producido por el trabajo del trabajador. El trabajador ha puesto su mano de obra, es decir, su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos, incluso su vida misma. ¿Por qué? Porque cada hora trabajada reduce su esperanza de vida. Ya lo veremos más adelante con el concepto de alienación o enajenación. Entonces, él ha convertido con su trabajo un producto que en principio era barato en algo más costoso. Ahora bien, una vez restado el salario del trabajador, que es un monto fijo, no proporcional a lo que él ha producido, una vez restado lo que se necesita para volver a comprar más materia prima, una vez restado lo que cuesta el gas, el carbón, la electricidad o incluso la amortización de las máquinas para volver a comprarla, aún así queda ganancia. Aún así hay un plus valor, es decir, hay un valor extra, hay un valor agregado, hay un valor aún mayor en el producto terminado que lo que había ingresado. Todo ese plusvalor, o sea, toda esa ganancia, todo lo que queda, se lo apropia, se lo adueña el dueño del capital. ¿Por qué? Porque en eso había consistido en el contrato de trabajo. Yo tengo capital, no tengo quien produzca, te compro tu mano de obra por un salario que por lo general alcanza para que subsistas y a cambio todo lo que tú produzcas no te pertenece, sino que ahora me pertenece a mí. Cuando esa mercadería es comercializada, es vendida y deja ganancia, toda ganancia me pertenece a mí, dice el dueño del capital. Ahora bien, esto en lo absoluto conviene o beneficia al proletario que deja su tiempo, esfuerzo y esperanza de vida. Sufre un proceso de enajenación o alienación. Lo que él ha producido con sus manos ahora ya no le pertenece al dueño del capital. Este proceso de enajenación es explicado de la siguiente forma. Lo que he producido con mis propias manos no me pertenece, le pertenece a otro. Por lo tanto, el trabajador se siente extraño, se siente enajenado, se siente fuera de sí en el trabajo, ya que lo que ahí él está produciendo
no le pertenece. Los beneficios y el usufructo y la ganancia de lo que está produciendo no van a ser para él. Al contrario, a él le dan un salario que cuando mucho le alcanza para pagar la comida de ese día, el alquiler y si tiene suerte para poder mantener a su familia. Vamos, que solo le alcanza para reproducir su fuerza de trabajo un día más para que pueda volver a trabajar al otro día a la fábrica. No se le permite ahorrar, acumular capital, incrementar sus propios capitales. Entonces, en este proceso de alienación y enajenación, él se siente extraño consigo mismo y en el trabajo, donde más debería sentirse consigo mismo, dirá Marx. Recordemos que la gran diferencia entre nosotros y los animales, dirá Marx, es que nosotros producimos. Nosotros podemos transformar la naturaleza que nos rodea y volverla más amigable al ser humano. Podemos producir calor, podemos producir viviendas, podemos producir vestimenta para poder hacer más cómoda la vida humana y distinguirla de la vida animal. Y en esta producción, esta transformación y modificación de la naturaleza, es donde deberíamos sentirnos humanos. Por el contrario, el trabajador no se siente humano produciendo, sino que se siente precisamente animal. Se siente como un caballo o una mula de carga que tiene que hacer un trabajo que le es pesado y repetitivo y del cual no obtiene beneficio alguno más que la mera supervivencia. Lo mismo que haría un animal día a día para poder sobrevivir. Entonces se siente realizado en sus funciones más animales, como comer, reproducirse y demás. No se siente humano. Es más, dirá Marx, se sentirá consigo mismo no en el trabajo, sino fuera de él. Cuando está en la taberna con amigos, cuando está con su familia, es donde más se puede sentir humano y no dentro de la fábrica. Por lo tanto, el proceso de alienación no es solamente económico, no es solamente la explotación, el hecho de que él produzca para alguien más que no está produciendo y se apropia de lo que él ha producido, de la ganancia que él ha generado, sino también es un proceso fisiológico, psicológico y sociológico, donde él se encuentra fuera de sí o fuera de sí mismo al trabajar, al producir, y se siente consigo mismo fuera del trabajo, fuera de la producción. Incluso podríamos decir que es un proceso hasta espiritual. Y como veníamos diciendo, en este proceso productivo, él no solamente deja su tiempo, esfuerzo y conocimientos, sino que también está objetivando su ser, también está dejando parte de su vida. Se me dirá, esto es una exageración de Marx y demás. Hasta hoy en día tenemos los trabajos llamados insalubres, trabajos que acortan y disminuyen tu calidad de vida. No solamente estoy hablando de trabajar en una mina y demás, sino trabajos que te pueden ocasionar a largo plazo problemas musculares, articulares, respiratorios, que van a recortar significativamente tu esperanza vital. Tal vez en un par de años o con alguna enfermedad, va a reducir tu calidad y esperanza de vida. Por lo tanto, en esos productos que él está trabajando y produciendo, también se le está yendo la vida. Productos que no representan la desigual distribución de capital y la explotación capitalista del burgués hacia el proletario, ya que son ocultados bajo el fetichismo de la mercancía. Es decir, que esos productos valen como productos, bienes de intercambio y de uso en el sistema capitalista y no por cómo han sido producidos y qué es lo que representa esa reproducción y explotación del trabajador. Esto nos lleva al concepto fundamental de Karl Marx y es el concepto de lucha de clases. Todos recordarán que Marx había afirmado que la historia está movilizada o se mueve mediante la lucha de clases. La lucha de clases es el motor de la historia, mejor dicho. ¿En qué consiste la lucha de clases? Pues fundamentalmente, como diría Bourdieu,
La sociedad, según Marx, está compuesta de clases antagónicas de intereses contrapuestos. Es decir, que una clase es opuesta a la otra y los beneficios de una clase son los perjuicios de la otra. Y cuanto mejor le vaya a una clase, peor le va a ir a otra. Vamos, ¿cuál es la probabilidad de que lo que dijo Marx sea cierto? Pues la probabilidad es de exactamente el 100%. Simplemente piénsenlo así. Toda la ganancia que vaya a recibir el capitalista va a depender proporcionalmente de cuánto menos le pague al trabajador. Ese concepto variable que es el salario, cuanto menos sea, pues básicamente va a ser mayor ganancia, mayor plusvalía que se apropie, que se adueñe. Como dirá en algún momento, es simplemente salario no pagado. Cuanto menos le paga a sus trabajadores, más va a ganar él. Por el contrario, cuanto más reclamen los trabajadores poder cobrar aún más o tener mejores condiciones de trabajo, más va a perder el capitalista o dueño del capital. O, dicho de otra forma, va a ganar mucho menos. Esto va a definir el concepto de estructura y superestructura social. Para Marx, la estructura de una sociedad, es decir, la base o los cimientos, son su forma de producción económica. En este caso, la producción económica industrial capitalista. Vamos, que la producción económica es cómo nos organizamos para producir. La forma de organización para producirnos, es decir, que unos tienen capital y otros no, y por lo tanto unos deban trabajar para otros sin percibir ganancia alguna de aquello, sino solamente un salario que les permita subsistir un día más. Esto es lo que originaría las relaciones sociales de producción, es decir, cómo unos mandan y otros obedecen, y cómo unos trabajan asalariadamente y el otro recibe la ganancia o el capital, lo que finalmente dará origen a la estructura social. Es decir, el modo de producción origina las relaciones sociales de producción y estas las formas de organización social más elevadas como el Estado, la educación, la religión, etc. Esto lo vamos a ver con el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Marx rastrea cómo han sido los modos de producción previos al capitalismo y los va a describir. En un principio, dirá Marx, la forma de producción será tribal y de bien comunal. Es decir, todos saben que las tribus primitivas producían para toda la comunidad y esta producción no conocía propiedad privada alguna. Es decir, se producía para todos, el que cazaba, cazaba para todos, el que tejía cestos de mimbres lo hacía para toda la tribu. Esta es la forma más elemental de producción a la cual Marx llama comunismo primitivo. Muy pronto en la historia aparece una casta o una parte de la sociedad que empieza a hacer un trabajo intelectual y dirigencial de organizar y administrar los bienes producidos, por ejemplo, el sacerdocio en el antiguo Egipto y los reyes, y estos empiezan a poder vivir sin trabajar, que es la gran diferencia entre una clase y otra. Una clase es productora y la otra es gozadora o consumidora de los bienes producidos. Una clase produce todos los bienes necesarios en una sociedad y puede gozar de muy pocos de ellos, y otra clase no produce absolutamente nada y puede gozar de la mayoría de los bienes producidos. El comunismo primitivo da paso a las primeras formas de sociedades esclavistas. Antiguo Egipcio, Sumeria, luego Grecia, el Imperio Romano, etc. Todas las sociedades antiguas donde la clase productora eran los esclavos y la clase que no producía eran los señores o patricios o hombres libres, cualquiera fuera la determinación de cada uno de sus sociedades. Fundamentalmente, con planteará Marx, estas clases que son oprimidas
van a rebelarse contra sus opresores. Por ejemplo, los esclavos y cristianos se rebelarán en el Imperio Romano y serán la nueva clase dominante en un futuro en la Edad Media, cristiana y católica. Esto da paso al segundo modo de producción, que es el de propiedad comunal de la tierra. Bueno, no lo he mencionado, el anterior era el de propiedad comunal de los esclavos. Habitualmente es importante aclarar lo de propiedad comunal, porque, por ejemplo, un esclavo no era una propiedad privada al uso, como hoy diríamos, no sé, un auto, etcétera, sino que al haber sido conquistado, por ejemplo, en batalla en las sociedades guerreras, uno podría utilizar el esclavo, pero había penalizaciones si, por ejemplo, uno le quitaba la vida a su esclavo, ya que era un bien del Estado. Y lo mismo para la sociedad feudal. En la sociedad feudal, los que producen son los siervos feudales, que están en relación de vasallaje con su señor feudal, tienen que producir la tierra, y obviamente el señor feudal se queda con la mayor parte de la producción, pudiendo quitar una mínima parte para la subsistencia a los siervos, pero no son esclavos, es decir, pueden moverse, podrían llegar a moverse de un feudo a otro. Ahora bien, la tierra, que es lo que se está produciendo, y su propiedad comunal es lo que permite al señor feudal poder vivir sin trabajar, como diríamos, como hemos dicho hace 10 minutos, no es privada en el sentido moderno, en el sentido capitalista. ¿Por qué? Porque es comunal, le pertenece en realidad al Estado, a la cristiandad o a esa familia nobiliaria. Como ustedes sabrán, los títulos nobiliarios no pueden comprarse y tampoco pueden venderse. Supónganse, el conde de Canterbury no podía vender su condado a una persona que quisiera adquirirlo. Entonces la tierra era de propiedad comunal, al igual que los esclavos. Una clase lo gozaba de ella y la administraba como si fuera su propiedad, pero era comunal. Bueno, saben el siguiente paso dialéctico, que es que la burguesía, es decir, la clase en auge de los burgos o ciudades, se rebelaron contra esta sumisión y vasallaje que precisamente no les beneficiaba económicamente, armaron al proletariado, bueno, al campesinado, mejor dicho, y se rebelaron, dando origen al último modo de producción, Revolución Francesa mediante, que es el modo de producción industrial capitalista, cuya característica principal, sí, en este caso, es la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, ahora sí, el burgueso capitalista tiene privadamente los medios de producción, la maquinaria y demás, y puede venderlos y puede adquirirlos. Ya no es como la propiedad comunal de la tierra o la propiedad comunal de los esclavos. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a este modo de producción, aparte de la propiedad privada de los medios sociales de producción? Es precisamente esto, que no hay modo de subsistencia más que vender tu fuerza de trabajo si vos no tenés capital. Esto es lo que se analiza en el texto La acumulación originaria, uno de los capítulos del Capital y que puede fungir como texto independiente. ¿De dónde surge el capital? El capital surge de la privatización de bienes que antes eran comunales, de bosques que pasan a ser bosques privados, de lagos y ríos que pasan a ser lagos y ríos privados, de minas que pasan a ser minas privadas. Se empieza a parcelizar la tierra de tal modo que sus dueños puedan utilizarla como a ellos les plazca y puedan excluir de su modo de vida a las personas que recogían leña, que cultivaban, que tenían un modo de vida que les permitía ser autosuficientes. Ahora ya no podés tener ganado, cultivar la tierra, porque esto le pertenece a alguien y está reglamentado bajo las leyes del nuevo Estado capitalista. Y esto es lo que originó el traslado de grandes masas de campesinos por la privatización de sus tierras y la parcelización a las ciudades.
lo que permitió que esa mano de obra desempleada pudiera trabajar en las fábricas. Bueno, un proceso similar lo encontrarán, por ejemplo, en la Guerra Civil Norteamericana, donde se declara la libertad no por un bien humanitario, sino porque es más útil el esclavo como obrero industrial en el norte, de las fábricas del norte, que como mero esclavo campesino en el sistema del Estados Unidos del Sur o la Confederación. Entonces, este proceso es el cual origina el capital. La parcelización de propiedades que antes eran comunales, la privatización de las mismas y la exclusión de sus formas de vida a campesinos y demás que se quedan completamente fuera de su modo vivendi. Todo eso mediante el uso de la ley, de la fuerza, de la represión del capital, del aparato represivo del Estado, como el ejército y la policía. Vamos, que el capitalismo viene al mundo chorreando lodo y sangre, dice Marx. Vamos a hacer un último apartado para comentar el concepto que Marx tenía de ideología. Hemos visto que sus análisis parten de lo material, de las relaciones sociales de producción que surgen del modo de producción, de cómo nos organizamos para producir. Ahora bien, todo aquello que no es un análisis material de la sociedad, esta desigual distribución de capital y cómo esto origina la dependencia de unos sobre otros, Marx lo llamará ideología. Es decir, todo discurso que no esté basado en el materialismo dialéctico. No importa que este discurso sea político, religioso, de valores, educacional o de los medios de comunicación. Cualquier análisis que no tome en cuenta la desigual distribución de capital y lo que esto origina es un análisis ideológico, o lo que originaría una falsa conciencia, o lo que diríamos un engaño en términos coloquiales actuales. Lo curioso es que la mayor parte de las veces que se habla de Marx se usa en términos ideológicos, como si fuera la ideología marxista, lo cual es invertir completamente los términos. Marx considera el marxismo un análisis material de la sociedad y por lo tanto estrictamente científico, y cualquier análisis no marxista sería un análisis no científico o ideológico. Finalmente, ¿cuál es el rol del Estado en el sistema capitalista? Garantizar la propiedad privada y fundamentalmente dictar leyes que la resguarden, que la garanticen, que la protejan, de tal forma que los burgueses y capitalistas puedan seguir explotando a los trabajadores. Vamos, que el rol del Estado es ser mero herramienta, una mero títere, una mera marioneta de la burguesía capitalista o de los grandes poderes económicos concentrados, diríamos, hoy en día. Es decir, que la democracia liberal es una suerte de farsa donde únicamente manda el que tiene más dinero, quien tiene más poder. Finalmente, las tesis sobre Feuerbach, el anterior análisis que hice de la ideología está en la ideología alemana. En las tesis sobre Feuerbach, lo que va a analizar Marx, y que es muy importante para las ciencias sociales, es cómo el ser social origina la conciencia individual y no a la inversa. Es decir, que no son los valores o la ideología o cualquier otro idiosincrasia que vos tengas individualmente lo que va a originar tu forma de comportarte y tu forma de decidir, percibir y entender el mundo, sino que es por el contrario el ser social, es decir, la forma en la que la sociedad te forma como individuo, lo que te permite entender la realidad. Vamos, que está haciendo un análisis estructuralista, es decir, portás los valores de una sociedad y esa sociedad es una sociedad capitalista, por lo tanto, portás valores capitalistas. Y así es como entendés la realidad social que te rodea. Algo muy parecido al hecho social de Durkheim, pero agreguen la parte de capitalismo al final de las formas de actuar, sentir y pensar sociales,
capitalistas, supóngase, y ahí ya tienen una definición avant la lettre de cómo Marx entiende la formación del sujeto, o la formación de la subjetividad, o la estructuración subjetiva, etc. Dentro de este propio análisis y en el de la ideología es donde entra la famosa y mítica frase de Marx: la religión es el opio del pueblo. No el opio no únicamente como aquello que adormece o anestesia el dolor que está sufriendo o que está padeciendo la persona actualmente, prometiéndole una realidad extraterrena o un paraíso en la otra vida o en el más allá, sino que precisamente es lo que lo aleja de su realidad actual, de su realidad más inmediata, más material, más concreta. De este mismo modo, también funge como sistema superestructural o de infraestructura la educación, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, todo aquello que vaya a negar tu realidad material inmediata y vaya a suplirlo con esperanzas e ilusiones de cualquier otra índole, cualquier otra superchería. ¿Por qué? Porque un sistema de explotación como el sistema capitalista no se sostendría si no hubiera un sistema de valores que te dijeran que tienes que ser un trabajador respetuoso de la ley, mantener a tu familia, mantener a tus hijos, enviarlos a un buen colegio, etcétera. Todo lo que los valores tradicionales que ya conocemos. Eso es lo único que puede garantizar la reproducción en el tiempo, de generación en generación, de un sistema de explotación y evitar que explote completamente la lucha de clases, tapando y disimulando las relaciones sociales de producción, las relaciones de explotación del hombre por el hombre, las relaciones de sumisión, las relaciones de dominación y poder. Todo lo que venga a tapar eso es ideológico. Todo lo que venga a negar eso es ideológico. Y es lo que permite la reproducción del sistema social a lo largo del tiempo, o su mantenimiento a lo largo del tiempo. Bueno, hasta aquí nuestro un poco extenso análisis de la sociología de Karl Marx. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te ayude en tus parciales y en tus finales. Recuerda que acá en pantallitas finales voy a estar dejando los análisis que hice de Weber, de Durkheim, de Bourdieu, y tal vez suba un compilado de los 4 en un solo video larguísimo algún día, tal vez esta semana. Sin más, ya sabes qué hacer. Déjame un like, compártelo y coméntame abajo qué otros autores requerirías un análisis extenso. Muchísimas gracias por haber visto y adiós.